Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias Osvaldo Ruiz, gracias a todo el equipo de prensa por habernos puesto en actualidad con la información cómo amanece el mundo, precisamente en esta mañana de día lunes 12 de julio. Desde ya, bienvenido, gracias por acompañarse de nuestra señal. Vamos en esta hora y media de programa, desde luego, a conocer temas importantes del país. Y en la primera parte quiero darle la más cordial bienvenida a Shafiq Handal, miembro del Consejo Nacional del Partido FMLN, con quien vamos a hacer una lectura de los acontecimientos que están al interior, sucediendo al interior de su partido, así como también aprovechando en el contexto de la situación en Cuba y otros países en Latinoamérica, sobre esta inusual protesta que del día de ayer, como podemos ver en sus imágenes, cientos de cubanos salieron a las calles a protestar por su inconformidad, por el tema del racionamiento que se tiene y por supuesto también mostrando su inconformidad por el sistema político y de gobierno que se tiene en la isla. Esto sin duda alguna también llevó a su presidente y a toda la autoridad a tratar la manera de contener esta situación, llevándose a cabo capturas, detenciones, enfrentamientos entre los manifestantes y por supuesto las autoridades. Esa es una situación que vamos a aprovechar, conversar. Quiero darle la más cordial bienvenida a Shafiq, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana de día lunes, en compañía desde luego de estas imágenes, como lo estoy planteando al inicio del programa. Bienvenido. Gracias Ernesto, bien, buenos días por supuesto a toda la teleaudiencia y agradecer nuevamente por la invitación, la oportunidad de expresar para que la información a la que esté a disposición de la teleaudiencia sea lo más variada posible y bueno, que las decisiones que se toman tengan a la base la información que les pueda servir. Así es, en efecto son varios temas, voy a comenzar por esto que sucede en la isla. El partido ha emitido un comunicado en el cual pues ha mostrado su rechazo, según versa el contenido, a la campaña de agresiones y manipulación mediática internacional que se lleva precisamente a cabo en la isla, ¿sí? Bueno, sí, mire, estábamos medio hablando ahí. Decir lo siguiente, llama mucho la atención ¿cómo se llama? Estas manifestaciones en Cuba que se dan precisamente en una semana en que en otros países que con igual orientación política se han dado. Por ejemplo, está Venezuela, la acción armada de estas bandas delincuenciales que se vieron de una manera, ¿cómo se llama?, organizada, ya no simplemente bandas que están actuando, sino un plan militar bien estructurado por parte de ellos. Bueno, ahora Cuba que hace una semana y media, 2 semanas, hubo una votación en la ONU donde 184 países volvieron a decir que están en contra del bloqueo, que es la raíz precisamente de las limitaciones que tiene Cuba en este momento, ¿de acuerdo? O sea, decir que es por culpa del gobierno puede tener errores, por supuesto, todo ser humano y toda organización humana tiene errores, puede tener errores, pero de eso a que ese sea el origen de las limitaciones fundamentales que tiene Cuba, son más de 60 años de un bloqueo sostenido y que ahora con Biden, en lugar de, como lo hizo Obama, en lugar de facilitar la relación entre los países, viene y continuando el camino de Trump, viene y le pone más restricciones. Sin embargo, la protesta se acompaña del grito patria y vida y abajo la dictadura. O sea, estamos hablando de, digamos, como una simbología que de alguna manera puede dar a entender que hay cierta inconformidad, que hay inconformidad con el sistema actual y que a lo mejor ya sea, diría, sí, voy a ser un poco atrevido, insostenible para ellos. Bueno, mira, tanto como que vaya a ser insostenible habrá que ver todavía, ¿de acuerdo? En parte, ¿por qué? Porque, bueno, mira, en todos estos 60 años o más de 60 años de revolución,
nadie puede negar todos los avances que ha tenido Cuba en el plano del desarrollo humano en la isla. Bueno, sigue siendo a nivel de salud, por ejemplo, uno de los primeros lugares a nivel mundial. No existen niños en las calles que aguanten hambre. No, bueno, en este tema de la pandemia ha sido el país con que menor impacto ha tenido en cuanto a muertes, ha tenido el COVID-19. Tienen 2 vacunas que han desarrollado que tienen el 92% de eficiencia, la Abdala y la Patriota, creo que la Soberana se llama la otra, y que la han brindado a más de 50 países en el mundo. Han ayudado, han dado sus, ¿cómo se llama? Sus delegaciones, médicas, visitando, ayudando en medio de la pandemia, y hoy han donado eso, y el pueblo cubano es uno de los que está mayormente protegido en este tema. Entonces, y llama la atención 184 países diciendo quiten el bloqueo. Entonces, ante tanta evidencia de que ese es el origen fundamental de las limitaciones que tiene el pueblo cubano, al margen, vuelvo a decir, de los errores que puede haberse cometido en este tiempo, porque siempre hay errores. ¿No? Esta es una campaña, a tu criterio? Entonces, es una campaña, según la lectura que tú le puedes dar, es una campaña en contra del sistema. Pues sí, porque mira, de pronto no son, ¿cómo decirte?, manifestaciones esporádicas, aunque sí le quieren decir, aparecen a la misma hora y el mismo día en varios lugares quisimos ponernos al día, Cuba, actualizándonos, buscamos información y no la hay. Entiendo que se ha logrado cortar esa comunicación hacia afuera por parte en este caso, del gobierno, ¿no? Bueno, no tenemos mayor información. Pero eso ocurrió ayer. Por ejemplo, dicen limitaciones y el montón de gente con sus celulares tomándole video. Dicen limitaciones y tú ves a los cubanos, a un buen porcentaje de cubanos, no en harapos, como los quieren presentar. Me refiero hoy en la mañana, ya se ha cortado mucho la comunicación. No se tiene. Esta es una situación, pero este es un síntoma de lo que podríamos creer que algo mal está pasando. Bueno, mira, es que ninguna sociedad... Porque es inédito, es inusual. Yo no había visto esto. Sí, pero tío, ninguna sociedad está a salvo del impacto del COVID y las consecuencias que esto puede tener en su economía, sobre todo en Cuba. Entonces, que eso salga, no voy a decir que sea normal y que uno va a cerrar los ojos. Es una atención que tiene que darle el gobierno cubano y dar respuesta a muchas de las inquietudes que están ahí, pero que a la base esté eso de que dictadura, de que falta libertad y todo. No, si ahí están, vuelvo a decir, la votación en la ONU, 184 países en contra del bloqueo, y hay que decir una cuestión, me llamó la atención, El Salvador también apoyó el bloqueo, nosotros siempre lo hicimos. Ahí está nuestro pronunciamiento en solidaridad con el pueblo cubano y con el gobierno de Cuba. Que lo haga este gobierno, sí, no deja de llamar la atención. ¿Apoyó el desbloqueo? Apoyó, sí, votó en contra del bloqueo. ¿Sí? Yo dije, bueno, por lo menos se van a abstener, pero no, votó a favor de quitar el bloqueo. ¿Te ha gustado la actitud del gobierno del presidente Bukele en ese sentido? Lo que yo me preguntaría ¿fue autorizado eso? ¿Fue una posición oficial o se les zafó? O sea, se les fue de la mano. Que puede haber alguien o algo aquí en el actual gobierno que no pueda estar de alguna manera bajo la directriz del presidente, más tratándose del tema de Cuba en Naciones Unidas? No, mira, lo que podríamos decir es congruente. Es que como está haciendo, hay un dime que te diré entre Estados Unidos y este gobierno, ¿verdad? Que los han querido, y no por razones ideológicas. Yo quiero, no es izquierda contra el imperio, no es nada de eso, son otros intereses los que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces ha tenido su enfrentamiento. Si tú ves, también ha hecho cuerpo con Nicaragua. Cuando a Nicaragua hace poco estuvieron en una reunión en Costa Rica,
El Salvador se unió al resto de Centroamérica, no permitiendo que le aplicaran la carta de, ¿cómo se llama? La carta democrática a Nicaragua, y también se le iban a aplicar después a El Salvador, y por ese mutuo interés se unieron, y toda Centroamérica tampoco dejó pasar el uso de la carta democrática. Por ejemplo, hoy en el bloqueo a Cuba, pues sí, lo más lógico es que votaran en contra del bloqueo. ¿Por qué? Porque tienen ese enfrentamiento con Estados Unidos y necesitan tener de alguna manera alguna simpatía hacia ese enfrentamiento, aunque vuelvo a decir, no es tema de izquierdas y derechas y de imperio, no. Ahí son otros intereses en los cuales están aquí en el pleito en El Salvador. Yo te decía de que desde mis 33 años que tengo de andar en el periodismo no había visto este tipo de protestas, a no ser que las que hacían, en este caso, las mujeres de blanco, ¿verdad? No, siempre estuvieron haciendo una protesta. Pero de alguna manera representa también una sintomatología como se está manejando ya en otros estratos internacionales, de lo insostenible que puede ser un sistema de gobierno donde hay ciertas limitaciones en el tema de la libertad, según ellos. Bueno, mira, vuelvo al tema con Obama. Con Obama, ¿qué empezó? Una distensión de las relaciones. ¿Qué trajo de inmediato de beneficio a Cuba? Bueno, se abrió una serie de comercios, se abrió, mejoras en la economía. Las restricciones que tenía el pueblo cubano fueron cediendo frente a eso. Bueno, ahí están los hechos. La llegada de él a Cuba fue... La llegada de él a Cuba, aunque Obama, por supuesto, lo que quería era a través de eso, supuestamente influenciar para... acrecentar su influencia en los cubanos y hacer pedir de que derroten al sistema que tienen. Era una jugada política, pero tuvo beneficios para el pueblo cubano. El pueblo cubano inmediatamente desplegó su iniciativa, tuvieron grandes como mejoras en las limitaciones que han estado, pero viene Trump, vuelve a cero prácticamente todo esto, y Biden no ha dado ninguna muestra de que vaya a relajar, digamos, o vaya en el camino que hizo Obama. Encima de eso le pones tú el COVID. Sí, pasa una situación en este momento Cuba en una jornada que registra otra cifra récord de contagios de COVID según las autoridades. Sí, debe ser. Debe de tenerla también. Debe de tenerla. Quiero cerrar este ciclo porque yo sé que no hay mayor información más de lo que el día de ayer logramos ver cuando cientos de cubanos se marcharon precisamente por las calles de ciertos poblados, como por ejemplo uno que está cerca de La Habana, creo que está como a 30 kilómetros, que es San Antonio. En fin, tantas cosas que hemos logrado ver hasta el día de ayer y horas de la madrugada, que es ya prácticamente medianoche, que se logró contener ya la información porque no se tienen mayores datos debido a que se ha cortado la comunicación hacia el extranjero, hacia el exterior, en cuanto a información que se podría tener. Cierro este ciclo diciendo entonces para ustedes lo que está pasando no es un síntoma de un sistema que ya prácticamente a estas alturas del tiempo estará ya, digamos, como fracasado. No, mira, el pueblo cubano ha dado muchas muestras en varios ratos, siempre se ha dicho ya fracasaron, y no, por eso yo digo, hay que esperar, ¿de acuerdo? Esto está comenzando, el gobierno cubano deberá dar soluciones a varias cosas que están planteadas entre esto y que son como el venir sumando a la situación. Yo estoy seguro que el gobierno cubano y el pueblo cubano sabrá defender sus logros, sus conquistas, sin omitir el dar solución a los problemas que tienen. Eso segurito que lo van a hacer. Patria y Vida es una canción de protesta que tiene como contenido, desde luego, la liberación de lo que ellos consideran estar frente a un yugo. Sí, pero Teo, mira los actores de esa protesta. Uno dice, bueno, y no dicen que hay limitaciones, vuelvo a decir, y el montón de celulares ahí, tal como que tuvieron una manifestación aquí, ¿verdad? Con el montón de celulares. Pero ya no hay internet ahorita. Ah, bueno.
ellos habrán tomado sus decisiones para protegerse. Veremos cómo van las cosas. Ok. Cuéntanos un poquito de tu partido. Ha sido noticia en los últimos días. Hay división al interior del FMLN por el nombramiento en este caso, del Jaime Guevara como jefe de la bancada. No, mira lo ¿O que... ya se logró contener también esta situación? ¿Ah? Hablando de contener, te viste que ya esperemos que pase lo de Cuba y eso se va a contener, ¿eh? Vaya, mira, como decirte, eso es no normal. Ha habido una insatisfacción por el resultado del ejercicio del centralismo democrático dentro del FMLN y al nivel del Consejo Nacional. ¿De acuerdo? Centralismo democrático, acción que muchos estaban reclamando de que el famoso consenso que nosotros siempre habíamos favorecido de ponerse de acuerdo sin llegar a una votación no había dado resultado en el seno del grupo parlamentario ya por 2 meses. Ahí había un entrampamiento 2-2 porque nuestros estatutos dicen que los que tienen que votar son los propietarios. Propietarios son 4, ¿verdad? Y ahí estaban 2-2, no había nada. La última propuesta que se hizo sencillamente quedó sobre la mesa y nadie votó. O sea, 2-2 no hay desempate. Entonces, ¿qué es lo que dicen nuestros estatutos? Que en lo que no esté previsto en estos estatutos, resuelve el Consejo Nacional. Y cuando uno examina nuestros estatutos, resulta ser que si se entrampa la elección del jefe o jefa o coordina, como se le quiera llamar, del grupo parlamentario, no dice cómo se desentrampa en su seno. No dice nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos al estatuto, vamos al artículo 31, literal P, que da dentro de las atribuciones del Consejo, dice, resolverá los casos extraordinarios que no estén contemplados en este estatuto. Y así se procedió. El Consejo Nacional decidió... se debatió, pasamos como unas 3-4 horas solo en ese punto, hace 2 sábados, solo en ese punto. ¿Qué características superiores puede tener, en este caso, Jaime Guevara? No estoy poniendo en tela de juicio de que no tenga capacidad, con base a la experiencia que han tenido otros, como por ejemplo Nabel Belloso o Dina Argueta, que han estado anteriormente. Es que mira, en el cargo te lo digo porque yo estuve cerca en esto, en el cargo de coordinador o jefe o jefa ¿cómo se llama?, del grupo parlamentario, no únicamente pesa la experiencia, sino que pesa sobre todo la conducta y la disposición. Porque, ¿qué es un conducta y disposición? ¿No la tenía una de las dos antiguas? Es que no, mira, ¿cómo decirte? Vaya, ¿qué es el cargo de jefe? Muchos dicen, es que es el que se entiende con los otros diputados. No solamente eso. Tiene 2 funciones fundamentales, la administrativa y las relaciones políticas, no solo en la Asamblea, sino con todas las fuerzas políticas que estén interesadas en algún tema en la Asamblea, con los movimientos, con los sindicatos, o sea, es una figura política, ¿de acuerdo? Y una de sus actitudes debe de ser la amplitud necesaria, sin sesgos de ninguna especie, para entenderse con todo mundo. Bueno, ese es el papel que jugaba Chafik Jorge Handal. Hay que acordarse cómo él desplegó todo eso. Entonces, no es simplemente tener la experiencia que uno reconoce en las compañeras, en las 2 compañeras, yo estuve con ella, en materia de la Asamblea, pero se requieren otras dotes que no los tienen ellas. Si no los tienen, por lo menos no se han dejado llevar en una disputa interna basadas en diferencias ideológicas, que no quiere decir que uno sea de izquierda y el otro sea de derecha. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con eso. No son grupos de poder. Mira, así le dicen. Hay quienes sostienen que representan ellos 2 a un grupo ligado, en este caso al señor José Luis Merino, y quien estaría de alguna manera cercano también al actual gobierno del presidente Nayib Bukele. Eso por un lado. Y por otro lado se habla de otro grupo que responde más a los intereses de la línea dura del partido, encabezada por su ex coordinador. Ahí está precisamente Medardo González.
¿Cómo sería el caso de Dina y también Anabel Belloso? Mira, ¿Desmientes o categorizas esto esta mañana? Mira, eso de que luchas de poder, como que ahí nos vamos a repartir algún botín y quien lo tenga agarrado, no, eso no. Hablamos de liderazgo, pues vaya. Vaya. Hablemos de liderazgo, no hablemos de poder. De liderazgo. Liderazgo. El liderazgo es una cosa que se gana, no es una cosa que la asaltás o la tomás. ¿De acuerdo? Es algo que se gana, es algo que se construye y se mantiene día a día en base a tus actitudes y coherencia entre lo que hablas y lo que decís. Ese es un liderazgo. Claro. ¿De acuerdo? No es simplemente que yo sea el secretario general y por tener el cargo ya soy el líder. Soy una figura reconocida por ser el secretario, pero otra cosa es el liderazgo. Igual la fracción, igual todo puesto o toda actividad política que gane el liderazgo es eso. ¿De acuerdo? Entonces, decir que esta es una disputa por el poder dentro del FMLN, sobre todo en este FMLN que hoy dice, no, miren, eso de que allá hay un poder y aquí hay otro poder, no debe de ponerse en práctica la democracia y el centralismo democrático en el partido. Entonces resulta incongruente estar hablando de batallas. Juguemos en esos dos escenarios. Entonces, ¿cuáles son las características que distinguen a diferencia de lo que han tenido Anabel y Dina? Pues? Mira, que liderazgo no tienen al interior del partido. Mira, él lo tiene que construir. Pero Jaime, ellas no lo tienen, por los cuales no podían estar al frente. Entonces, cumpliendo esos dos objetivos que entiendo tú me explicas, la parte administrativa y la parte de trabajo territorial con el partido. La parte administrativa son cuestiones que se refieren estrictamente al área de la Asamblea. De la Asamblea, obviamente. La contratación de personal, claro, la relación, todo eso. Ok. Vaya, pero el área política, aquí no se construye porque a mí me cae mejor fulano o sutano, sino por la disposición a entenderte con todo el mundo. Y yo conozco a Jaime de hace años, mucho fuera de la actividad de la Asamblea Legislativa. Es un hombre que tiene esa disposición y ese carisma para entenderse con todo el mundo. Y por desgracia, yo sé que se van a molestar conmigo, a veces en nuestro proceder no tenemos esa disposición para entendernos. Y la muestra está en la elección que se dio al interior, ¿verdad? Se tiraron varias, mira, cuando nos contaron toda la actividad que el mismo Oscar y la subsecretaria habían tenido y Lourdes Argueta habían tenido en el, ¿cómo se llama? En buscando el consenso o buscando entenderse en el grupo, y tú ves que todo el mundo se encarama y dice, no, yo no quiero, ¿verdad? Esto es mío, yo así, ¿verdad? Y al final se tira una propuesta para facilitar ¿cómo se llama? La solución. Y todo el mundo se queda, y ellas se quedan calladas. Uno dice, bueno, entonces no es la mejor opción. Las compañeras, mejor dejemos que las cosas caminen de otro modo y busquemos una persona que sí pueda tender los puentes necesarios para entenderse entre ellos. Porque si no son capaces de entenderse entre cuatro, ¿verdad? Porque el puesto lo tengo que tener yo o lo tiene que tener mi grupo, no, entonces las cosas no marchan. Jaime es una persona que sí, y es más, ya lo está mostrando en los primeros encuentros que han tenido, ya está mostrando, no, miren, entendámonos en esto, miren. ¿El partido llamó a Dina y a Anabel? Sí. La llamó, la sentó y les dijo, miren. A los cuatro. Hay un comunicado que ellas emitieron donde mostraban su inconformidad. Correcto. A pesar, fíjate bien eso, a pesar de que ellas reclamaban que se diera democracia en la elección. Pero sí, hubo una votación. Hubo gente que ahí se salió porque dijeron que no iban a participar en eso y que supuestamente estaban apoyándolas a ellas. Si se fueron y no ejercieron su derecho a votación tal como lo establece, ¿por qué van a reclamar hoy? ¿Cómo es eso de que la democracia es buena si sale el que yo quiero? Y si no sale el que yo quiero, entonces no hay democracia. No puede ser. Mira, la elección del secretario general de nuestro partido. Habían dos.
Yo no voté por, Bueno, y a por Oscar. propósito, ¿qué se ha hecho Oscar? Que no se ve, No, ahí no está. se ha visto liderando. No sale ¿Ah? públicamente, pero ahí está. Estuvimos en la reunión del Consejo Nacional, ahí está, él está ahí, ¿de acuerdo? Cumpliendo su función. Pero te digo, yo no voté por Oscar. Pero bueno, la mayoría del partido votó por Oscar, y yo qué voy a hacer, pues. Y yo tengo muy buenas relaciones con Oscar. Tengo mis diferencias, pero tengo muy buenas relaciones con Oscar. No me has visto a mí empezar a decir, no, es que no salió el que yo quería, entonces no es correcto. Esa es una imposición. Cuando vuelvo a decir, los estatutos te permiten hacer lo que se hizo. Los estatutos no son para usarlo, o una ley no es para usar lo que me convenga de ella, y lo que no me convenga lo dejo de lado y digo que no vale. Si los estatutos son ley interna del partido y son aceptados por todos y todas, ¿por qué voy a después decir, no, cuando no me favorece, no? Esto no se vale. Esto es imposición. Bueno, ahí te muestra el carácter del por qué mejor no era elegir ahí. Daniela Genovés decía en ese contexto una declaración, y te la voy a decir así textualmente porque fue recogida por muchos medios. Nosotros creíamos que además de la capacidad intelectual, el liderazgo y la legitimidad democrática que tiene Anabel Belloso, era el mejor perfil para liderar la fracción. Sí, que nadie le ha quitado su capacidad intelectual ni nada. La cosa es que cuando te salen con un comunicado como ese, vos decís, entonces no me equivoqué en el juzgamiento. Y es no un era acto de lo mejor. rebeldía, es un acto de rebeldía a tu criterio el hecho de mostrar una inconformidad por la forma que de acuerdo a ellas no fue democrática esa elección, porque al final era la fracción la que según ese comunicado, de donde iba a surgir el acuerdo para elegir, y no del partido, como de una forma diciendo, nos imponen una decisión. Sí, pero mira, se les dio la oportunidad, 2 meses sin. Y no lograron ponerse de acuerdo. Lograron. Y la última propuesta que se hizo, sencillamente la dejaron en la mesa. Entonces tú te pones en eso, bueno, ¿y cuándo van a terminar? O sea, el consenso hasta dónde, permítame, el consenso hasta dónde llega. ¿Cuál es el límite? ¿Qué, 2, 3 años, 5 años en eso? ¿De acuerdo? Porque que me digan, es que el consenso que teníamos antes. Pero no, espérame, ese consenso no era tan así. ¿De acuerdo? Era un consenso en base siempre a la mayoría. ¿De acuerdo? Yo tengo varios ejemplos en que yo no estuve de acuerdo en las discusiones que se daban en el Consejo Nacional. No era parte del consenso. Y sin embargo siempre respeté los resultados. Y los sigo respetando. Porque ese es el compromiso que todos tenemos. Se discute, se debate y se toma una decisión. Pero el consenso no quiere decir que va a ser indeterminado hasta que San Juan baje el dedo. Y si nunca baja el dedo San Juan, ¿qué va a pasar entonces ahí? No, entonces mire que cada quien haga su champa por cualquier lado. ¿No es eso terminar de hundir al partido? Porque el planteamiento es algo así. Entonces, como no estoy de acuerdo, me voy y hago mi champa. Siempre dentro del partido, pero mi champa en otra. No. Y esto de la votación de 2 y 2 que hemos tenido en estos últimos días, ¿cómo la ves? ¿Va en el mismo sentido digamos, de ver esos falta de acuerdos al interior de ellos 4? Bueno, sí. ¿Sí? Sí, hubo falta de acuerdo. Han habido votaciones donde hay 2. Sí, yo creo que te referías dentro del grupo. No, en votaciones de iniciativas legislativas. Ahí nosotros le hicimos un llamado a los compañeros que votaron y les dijimos, miren, es cierto que hay temas que son de beneficio del pueblo, ¿verdad? Pero resulta ser que al aprobarle más deuda a este gobierno, no hay ningún control de cómo lo van a usar después, que es lo que ha estado pasando con todo el dinero que han aprobado. Más de 4,000 millones en 2 meses que le han aprobado, ¿y dónde están los controles? La situación, como dijiste, al estilo de Cuba, como la conclusión, la situación ya está controlada entonces de esa situación al interior de la y va a agarrar su cauce, las aguas van a bajar y mucho de esto tú verás que Jaime va a jugar el papel que le corresponde, ¿verdad? En el entendimiento interno del grupo parlamentario. No son 2 corrientes chocando al interior. Mira, son 2 planteamientos acerca del rumbo del FMLN que están en debate.
Bueno, nosotros tenemos un debate que empezó hace como 3 semanas. Hablemoslo cuando regresemos. ¿En qué consisten esas dos corrientes o pensamientos, ¿no? ¿En qué consisten? Voy a hacer una pausa para conocer detalles de eso esta mañana y por supuesto también voy a aprovechar que me comentes la postura que tiene tu partido frente a algunos temas que desde luego ocurren en el país y que desde luego merecen conocer la opinión de ustedes. Vamos a la pausa, gracias desde luego, por supuesto, al tráfico, gracias a Texaco Contecro. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Jorge Chafik Handel, ¿verdad? Tu padre era Chafik Jorge sí. Y tú eres Jorge Chafik. Siempre me hacía la aclaración tu padre. Es que tiene que ver con la cultura árabe. Siempre me decía, no, yo ya te dije, me Pero fíjate que tuve la suerte en las entrevistas que le decía de sacarle sonrisa. Era bien difícil sacarle una sonrisa a tu padre. Bueno, a ver, me dices que lo que sucede al interior de tu partido es que hay líneas de pensamiento, 2 líneas de pensamiento. Correcto. ¿Sí? ¿En qué consisten? Bueno, mira, sobre todo tiene que ver con el rumbo que debe de tener el partido. ¿De acuerdo? Yo cuando hablo de rumbo no me refiero a que si nos vamos a hacer de centro izquierda o cosas por el estilo o dejaremos nuestra posición. No, cuando me refiero al rumbo es qué vamos a hacer de aquí, ponerle al 2030, vaya, para poner un plazo. Un plazo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro programa mínimo, nuestro programa máximo para recuperar la posición del FMLN y sobre todo en el sentimiento de la gente, del pueblo, ¿de acuerdo? No en el del tema de que si con nuestra posición ahora en el 2024 vamos a ganar menos o más diputados, sino cómo se va a hacer la posición del FMLN en las luchas del pueblo salvadoreño, acompañándolo en la situación que cada día se está volviendo más difícil y cada día se está volviendo más inestable por las decisiones que está implementando este gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo el FMLN va a salir al encuentro y a acompañar a la gente en sus luchas, que ya se están perfilando? Entonces, esa es la diferencia, que hay 2 enfoques. Un enfoque que dice que es, miren, entre más puestos nosotros tengamos en la asamblea, más alcaldías nosotros podamos tener, desde ahí es donde vamos a ejercer nuestro acompañamiento y nuestro papel político. Y otros que decimos, no, miren, si algo nos ha dicho la gente es que nosotros nos alejamos de ellos y entonces nuestro lugar, nuestro camino tiene que ser ir a acompañar a la gente en la calle para para la defensa de sus luchas, compartir con ellos, y los puestos que se puedan ganar en futuros eventos electorales deben responder a ese compromiso. O sea, ¿no hay un apoyo de esa línea de pensamiento a lo que el gobierno está haciendo hoy en día, tomando en algunas iniciativas, o está aprovechando las debilidades para poder montarse en ellas el partido? No, mira, nosotros hemos dicho, hay temas que evidentemente van a beneficiar a la población. El punto aquí es cómo se utiliza esa fachada para servirse después. ¿De acuerdo? Nosotros decimos, bueno, mire, hay temas que son importantes para la gente. Ok, el FMLN los debe acompañar. Desde el puesto que tenga los debe acompañar, los debe defender. Pero debe ser el pueblo mismo quien lo exija. No, yo no puedo suplantar los intereses del pueblo. Ese fue uno de los problemas que el FMLN enfrentó cuando fuimos gobierno. ¿De acuerdo? Nos dedicamos tanto a querer resolver todo que no tomamos en cuenta la opinión de la gente. Y ahí están las consecuencias, si tenemos que ser honestos en esto. ¿De acuerdo? Y ahí están las consecuencias. O sea, el debate interno en el FMLN es cómo se va a replantear después de los fracasos electorales que ha tenido. Correcto. O apoyando al gobierno con algunas iniciativas o aprovechando las caídas de en sus decisiones para poder confrontarlas.
No, mira, no es eso. Parte de la nutrición electoral que tiene el presidente actual ha sido voto del FMLN. Ha sido voto del FMLN por los errores que nosotros tuvimos. De hecho, lo decía en la relación. Medardo en esa situación. Hay mucho FMLNista. Sí, es claro. ¿Verdad? Sí, es claro que eso ha sucedido. Entonces nosotros debemos de estar en la disposición de entendernos nuevamente con todos ellos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que está en el debate interno del FMLN. Cómo nosotros definimos nuestro rumbo, como te digo, el programa máximo, el programa mínimo, la estrategia, la táctica para el periodo, cómo determinamos cómo vamos a tener los temas de beneficio para el pueblo salvadoreño. Debe ser el pueblo el que los reclame, no que aparezca como una dádiva desde arriba que le llega para abajo, ¿de acuerdo? Sino que el pueblo reclame sus derechos y el FMLN debe acompañarlo en esa lucha. ¿Por qué? Porque si el pueblo lo reclama y lo exige, va a estarlo al control, ejerciendo el control. Pero cuando viene de arriba hacia abajo, los controles no hay. ¿De acuerdo? Adecuado. Mira cuánto dinero, como vuelvo a decir, se le ha aprobado y no hay ni una sola cuenta que estén dando del uso de ese dinero. Bueno, hay más de 1.000 millones cuestionados en la Corte de Cuentas de la República del uso de los dineros que se le aprobaron para el tema de lo más álgido de la pandemia en el 2020. No hay un solo papelito que satisfaga la explicación del uso del dinero que se le aprobó. 1.000 millones. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ya? Mira, más de 600 ahí en eso que están poniendo, en realidad fueron casi 600 millones los que aprobaron. ¿Dónde está el control del uso de esos? Porque ellos solo hacen primera y segunda vuelta y llévate el pisto, mira ahí ves cómo lo invertís. Ahí salen un montón de noticias que lo estoy invirtiendo en esto, que lo estoy haciendo en lo otro. Pero la Corte de Cuentas sigue diciendo, mire, no tengo datos fehacientes de cómo han gastado ese dinero adecuadamente. ¿De acuerdo? Ahí están los casos de que inflaron los costos en en las contrataciones que hicieron, los favoritismos que han hecho entre la cherada y la familia. Bueno, si una de las observaciones de la famosa lista que aparecen 12 de ellos, es eso precisamente, cuando uno lo revisa, está al centro eso. Bueno, ya que tocaste ese tema de la lista Engel, muchos se preguntan que a diferencia de lo que ha hecho Arena, la posición del FMLN con relación a sus dos miembros ahí mencionados. Mira, Arena lo que ha hecho es un asunto como para tapar rápidamente el asunto, ¿de acuerdo? El FMLN, digo, los dos compañeros que aparecen ahí, bueno, Sigfrido no está en un proceso hace rato y se está defendiendo y está demostrando hasta ahora que lo que le han sacado no tiene base ni fundamento. Tal es así que el juez le ha rechazado varias pruebas a la fiscalía y le ha aceptado varias de descargo al abogado defensor de Sigfrido. Eso todavía está ahí. Sigfrido no tiene ningún puesto dentro del FMLN, no tiene ninguna actividad dentro del FMLN. Él mismo se ha retirado y ha dicho, me voy a concentrar en esto. Ahí está. ¿Por qué lo voy a expulsar? Si tiene un montón de tiempo ya en eso y nosotros le hemos dicho, bueno, defendete, ¿de acuerdo? Voy a violar el principio de inocencia. No es un Carlos Reyes que le han sacado todas las propiedades que tiene y que esto y lo otro, ¿de acuerdo? Él está metido en un proceso que él está peleando eso. José Luis Merino, más de 20 años que lo acusan de todo. De todo lo que suceda aparece José Luis Merino, más de 20 años. Y hasta la fecha no hay un solo proceso abierto en ninguna parte. Y él también se ha apartado y ahí está. ¿Verdad? Entonces, ¿son los mismos casos? No. Además, eso los han metido de relleno. Si hasta ya se sabe dónde están.
Bueno, veámoslo veamos desde el ángulo en la que tú mencionas el tema de los funcionarios actuales y de Arena que han sido mencionados entonces. Bueno, mira, el golpe principal es para este gobierno. 12 le salen ahí señalados, cercanos al presidente, ¿de acuerdo? Cercanos al inquilino, ahí está. Y que se han presentado como los limpios de todo y los impolutos que nunca, y los han señalado. Y todavía le dicen al presidente, al inquilino, le dicen, mira, ahí tengo una segunda parte, ¿verdad? ¿La querés? Eso es lo que le están diciendo, ¿verdad? ¿Te vas a querer la segunda parte? ¿Vas a tomar alguna acción? Y todavía están pendientes de ver si hace alguna acción sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién? En realidad la lista Engels no es contra el FMLN, es contra este gobierno. Y la lista Engels, miren, no es hoy se ha hecho famosa, pero eso lo sacan todos los años y siempre se la dedican contra alguien. Y hoy se la han dedicado a él. Bueno, hay que acordarse no era todos los años, a partir de que se creó como ley en el 2005, si no me equivoco. Sí, y de ahí la han venido sacando. ¿De acuerdo? Bye. Y, a raíz de la iniciativa de Engels. De Engels, ¿verdad? Que en ese entonces era congresista. Sí. Y tenía que ver lo que hemos tenido año con año es un informe del Departamento de Estado donde siempre ha señalado, por ejemplo, el sistema de justicia en el país. Y aquel famoso informe sobre derechos humanos. Ok. ¿Cómo ves el país? Emproblemado, muy inestable, con un gran temor, sobre todo a nivel de la población, de la casa, digamos así, de la gente, en que no saben cómo le va a ir con su estabilidad económica familiar. El Bitcoin ha producido una inestabilidad tremenda en la gente, al grado tal que si es una buena noticia el tema del aumento al salario mínimo, es muy buena noticia, nosotros nunca vamos a estar en contra de eso, ¿de acuerdo? Más sin embargo, la gente es consciente que en septiembre ese aumento se va a ir en nada, porque el Bitcoin se lo va a comer. Entonces la gente tiene una inestabilidad tremenda, está emproblemado este país. La gasolina, ya apareció una gasolinera que lo pone a $4 con 1 centavo el galón, creo que es la especial, le aparece en una gasolinera, no voy a decir el nombre de la gasolinera, pero ya está apareciendo. La canasta básica, que han subido todo, si sube la gasolina, sube todo, ¿verdad? Y el problema es que aunque la gasolina baje, porque muchos me van a decir que el mercado internacional puede que baje, es cierto, puede que baje, ¿de acuerdo? Pero lo que subió se queda arriba, ya no vuelve a bajar. Entonces la aflicción de la gente es, ¿y qué voy a hacer con mi estabilidad financiera? Mi estabilidad familiar, mi bolsillo, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Tu fracción puede hacer algo desde esa trinchera, claro, si lo queremos ver? Sí, mira, porque aquí no es el tema. Solo poner el grito en el cielo por el número de votos, como dicen los abogados, ¿verdad? En la asamblea las decisiones son por votos, no por números, no por... Sí, pero si tú te acuerdas, el FMLN, primero, siempre hemos estado en desventaja con respecto a los demás, por más número de diputados que sacamos, nunca fuimos mayoría. Y cuando fuimos un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros privilegiamos? La denuncia y el acompañamiento a la gente en sus luchas. Y así el FMLN avanzó. Ese es el papel que tiene que jugar nuestro grupo parlamentario en la Asamblea. ¿Será entonces a partir de esa llamada de atención, que creo que así lo voy a calificar, de haber llamado a los 4 y se asentaron a los 4 diputados? A los 8 en general. A los 8 por los propietarios. Porque todo el mundo juega papeles. ¿Va a haber una votación unánime entonces? ¿Ya no va a haber votación dividida al interior de la fracción? Yo espero que no. Y así hemos hablado con los compañeros. Miren, tiene que haber, con Jaime hemos hablado, mira, no tiene que haber votaciones divididas. Si tú lo ves, el martes pasado entró uno de los
préstamos en los cuales hubo votación separada, sí. ¿De acuerdo? Y mira cómo votaron los compañeros, mejor dicho, no votaron los compañeros, por eso, fue posición unánime. Ya se empiezan a enrumbar las cosas, ¿de acuerdo? Y vuelvo a decir, ese tema es de beneficio para la población, pero por desgracia no hay los controles necesarios sobre el uso del dinero. Y nosotros es ahí donde ponemos el punto. Bueno, el tiempo se me fue, Chafik. Gracias por haberme acompañado y sobre todo ponernos en actualidad con relación a esta situación que acontece en Cuba. Vamos a estar muy a la expectativa para saber cuál es el curso o el día lunes. Entiendo que se prevía una huelga general a nivel nacional. Vamos a estar muy atentos a los acontecimientos, ¿verdad? Porque la información al exterior se ha limitado bastante. Así es que vamos a estar muy a la expectativa de eso, pues es un tema que queríamos abordar y por supuesto también lo que ocurre al interior de la fracción y como partido. Así es que gracias por haberme acompañado, Jorge Gracias Chafik. nuevamente a ti, al canal y a ti, por supuesto, por la oportunidad para poder expresar y que la gente tenga más puntos de evaluación, como digo, porque si una cosa, por ejemplo, Chafik Jorge Handal decía, ¿verdad?, es que las decisiones se pueden tomar rápido. El tema son las consecuencias de esas decisiones. Y hoy las estamos viviendo y ahí es donde se nota el carácter y hacia dónde se pueden ir las soluciones. No hay división al interior del partido, mucho menos... No. Los que creen que vamos a salir disparados uno por un lado y el otro por el otro, se van a quedar con las maletas hechas porque no va a suceder en el... Vamos a estar a la expectativa. Gracias, Jorge Chafik Handal. Voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es el estatus de las importantes obras de construcción que tiene el Ministerio de Obras Públicas? Pues vamos a conocerlas con el responsable de la cartera en cuestión de minutos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Ganar con Coaspa Innova un depósito por abrir un depósito a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y también tiene otra opción que por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 más en aportación, usted recibe otro cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que desde ya vea las opciones que tiene. Gracias a Coaspae Innova. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas esta mañana, Romeo Rodríguez. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto. Es un gusto compartir contigo este día, esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos escucha a través de este importante medio de comunicación. Abrimos la semana con buena noticia, sobre todo por la aprobación ya de este préstamo, el cual va a estar destinado para poder construir el viaducto en una de las principales arterias que genera, desde luego, un intenso dolor de cabeza diario para muchos salvadoreños, como es el caso de Los Chorros, ¿cierto? Sí, la verdad que el proyecto de la carretera de Los Chorros es sumamente importante porque esta carretera te conecta prácticamente todo el occidente del país, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, y también algunos municipios de La Libertad, como por ejemplo San Juan Opico y el sector de Lourdes Colón. Solo en esa carretera tenemos más de 60,000 vehículos en promedio diario, incluso según algunos estudios que se hicieron con el Banco Interamericano de Desarrollo, es la carretera donde hay más circulación que ingrese hacia el área metropolitana de San Salvador, incluso más que el sector de Soyapango. El sector de Soyapango es el segundo lugar donde más ingresan vehículos hacia el área metropolitana de San Salvador. Entonces, hacia San Salvador. Entonces, esto hace que sea sumamente importante el hecho de realizar un proyecto de infraestructura para poder mejorar la movilidad, reducir los tiempos de transporte. Solo en cerca de 15 kilómetros desde Las Delicias hasta el desvío de Opico, las personas tienen que esperar entre 2 a 3 horas el tráfico. Prácticamente son horas y horas las que se desperdician, horas productivas que se pierden, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Además de la depreciación de los vehículos que de alguna manera afecta a todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la idea es que de estos 2 a 3 horas que la población normalmente se tarda,
esto llegue a ser entre 20 a 25 minutos aproximadamente, porque esos 15 minutos debería representar eso, justamente cerca de 25 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder solucionar esta problemática de tráfico? Pues vamos a ampliar la carretera desde el sector de Las Delicias de Santa Tecla hacia el desvío de Opico a 8 carriles y algunos tramos a 6 carriles. A 8 carriles vamos a ampliar hasta el Poliedro, desde Las Delicias hasta el Poliedro, y a 6 carriles desde el Poliedro hacia llegar al desvío de San Juan Opico. Además, se van a construir una serie de pasos elevados, diferentes obras de paso, se van a habilitar paradas de buses, que actualmente no existe una bahía en la parada de buses, ahora vamos a hacer las bahías para no interrumpir el tráfico vehicular. Y así también, porque un tema es el tráfico vehicular que se genera en esa carretera, también tenemos el tema de la vulnerabilidad, donde han muerto decenas de familias salvadoreñas debido a los diferentes derrumbes, caída de rocas, entre otro tipo de eventos que han ocurrido en esta carretera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a construir un viaducto, es decir, un puente elevado, que va a ser de hecho el puente más largo y complejo que se va a aliviar este problema. Esta imagen creo que es en vivo, si no me equivoco, productor, que tenemos ahí, esta es en vivo, ¿verdad? Va a aliviar ese va a Por ejemplo, ahí hay un bus que me imagino yo que estaba abordando pasajeros. Sí. No tiene bahía de buses, entonces eso genera que de alguna manera se compliquen. No, pero veamos y del otro tramo es el de ingreso a San Salvador, ministro, con el tercer carril agregado. Sí, estaba mencionando de donde vienen de San Salvador hacia Occidente, sí. Pero si vemos el otro tramo, tenemos que incluso tomarnos uno de los carriles para poder habilitar el carril reversible y de esta manera poder aliviar parte del tráfico vehicular. Pero si tú puedes ver, siempre hay una congestión de tráfico. Este es un factor común, es un común denominador en horas pico. Y lo que se piensa construir es esta imagen, Y esto es lo que queremos construir, de hecho es un viaducto que se va a salir de la carretera existente. Este viaducto va a ser a 8 carriles, va a incluir ¿Cuánto es de distancia que va a tener este viaducto? Va a ser un poco más de 1 kilómetro el viaducto que vamos a construir, y la idea es que este solucione el problema de vulnerabilidad que tiene la carretera, además del tráfico vehicular, porque está contemplado con la ampliación de los 15 kilómetros de todo este proyecto. Adicional, nosotros esperamos, ahorita ya se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa el financiamiento, ya incluso se firmó el contrato de préstamo por parte del gobierno de El Salvador y el BESIE, y en este momento ya incluso ya se ratificó por parte de los diputados de la Asamblea. En la Asamblea anterior, pues, ni tan siquiera nos aprobaban las donaciones. Pero en esta nueva asamblea ya se aprobaron los recursos para poder ejecutar este gran proyecto de infraestructura que va a beneficiar a miles de salvadoreños, además de los miles de empleos que se van a generar, el mejoramiento de la economía, porque solo en ese tramo tenemos cerca de 200 empresas del sector textilero principalmente, que representan cerca del 86% de las exportaciones. Y eso según datos de Cantex. Bueno, otro factor que va a venir a paliar el problema, y digo yo, o aliviar el problema, es la construcción del paso a desnivel en el sector de Opico, que conectará también con la apertura y la inauguración pronta del bulevar Claudia Lar, ¿verdad? Sí, y es que cuando vemos los proyectos de infraestructura, los queremos ver como planes integrales, no solo como se hacía antes, que incluso se construía un paso a desnivel y ibas a topar al final a una rotonda, sino que queremos hacer obras que de verdad solucionen problemas en diferentes corredores. En este caso, el principal corredor de Occidente, que es la carretera de Los Chorros, esos 15 kilómetros, pero adicional a ese proyecto se van a hacer otras obras que ya incluso se están construyendo. El periférico Claudia Lars, que parte del desvío de San Juan Opico, es decir, justo donde vamos a terminar la ampliación de la carretera de Los Chorros, hacia el desvío de Zacacoyo. ¿Y cuál es la idea de este proyecto? Son 10.08 kilómetros de apertura de carretera que van a beneficiar a miles de personas que vienen desde Sonsonate y que de alguna manera tenían que sufrir el tráfico de Ateos y de Lourdes. Pero con este nuevo proyecto de carretera ya no van a tener que ingresar por ese sector, por Lourdes y por Ateos, sino que van a poder ingresar directamente por este bypass. Es decir, es como el bypass de Lourdes, digamos.
Entonces, y de igual manera, toda la carga logística que viene del puerto de Acajutla ya no va a entrar por Lourdes ni por Ateo, sino que se va a desviar directamente por este Pala, todos los vehículos que vienen de Quesaltepeque, etcétera. Entonces, va a ser un alivio para un complemento muy grande. Ministro, voy a regresar al tema del viaducto. ¿Cuándo comienza? Ya está la plata, ¿no? Ya se aprobó, ¿verdad? Sí, con ya se el préstamo. 245.8 millones. Sí. ¿Cuándo comienzan los trabajos y cuánto tiempo se va a llevar a esa construcción? Sí, nosotros en este momento ya estamos por finalizar el diseño de ingeniería y esperamos licitar el proyecto a construcción el último trimestre de este año. Es decir, este año vamos a haber licitado la construcción del proyecto y esperamos a más tardar el primer trimestre del próximo año que ya haya maquinaria, que ya haya equipo por parte del Ministerio de Obras Públicas realizando todas las intervenciones necesarias para poder ampliar esta carretera y construir el viaducto que va a beneficiar a más de 60,000 conductores en promedio diario que transitan por esta arteria que es muy importante para todos. Carretera litoral en el tramo San Marcos Lempas y bypass de Usulután necesita recarpeteo, dicen por acá. Vamos a ver, sí, en el tramo de San Marcos Lempa a bypass de Usulután necesita recarpeteo también. También hablaba alguien acá que se han parado los trabajos de pavimentación del Carrizal, decía alguien. Ministro. Sí, bueno, con respecto a la carretera de San Marcos Lempa, incluso desde el desvío de Zacatecoluca, nosotros ya incluso licitamos desde Fovial la reconstrucción de todo ese tramo de carretera. La idea es poder darle una solución a todos los ciudadanos, principalmente que transitan por esta vía y que de alguna manera, como no se había intervenido por completa, por décadas, entonces ahora sí vamos a hacer una intervención de todo este tramo. Hasta el desvío de Zacatecoluca es donde acabamos de terminar la ampliación a 4 carriles de cerca de 27 kilómetros con el apoyo de Fomilenio. Que de hecho cuando nos entregaron ese proyecto únicamente llevaba un 30% de avance y habían pasado más de 3 años, incluso ya se tuvo que haber terminado, pero nosotros hicimos todo lo necesario para poder concluir con ese proyecto. Con respecto al tema del Carrizal, a San Antonio del Mosco, esa carretera es una vía de tierra que va a conectar al departamento de San Miguel y al departamento de Morazán. Pues con este proyecto, que son 5.64 kilómetros de calle, nosotros hemos estado trabajando en el proceso de pavimentación. Lo que sucede es que en un momento se pidieron ciertos anticipos para poder realizar ciertos pagos por parte de la empresa, obviamente que había que hacerle a la empresa por las obras que se habían construido. Ellos entregaron algunos documentos, obviamente pasa un proceso de validación. Luego de este proceso de validación por parte del ministerio, se pasa a la Cooperación Española para que ellos aprueben y luego de esto se hacen los desembolsos respectivos. Pues en todo este proyecto, de alguna manera la empresa quería hacer algunos ajustes en el diseño y otros ajustes en otro tipo, algunos cambios dentro del proyecto, porque el proyecto es diseño-construcción. Pues justamente hemos estado en esa etapa de validación y también de alguna manera hemos tratado de garantizar, porque muchas veces las empresas lo que quieren es reducir obra para poder hacer menos, como hacían antes. Antes le pagaban una cantidad, el proyecto se adjudicaba por $2 millones, pero la empresa le iba quitando obra en el camino y siempre le pagaban 2 millones. Ahora no, ahora las leyes de nuestro país se respetan y las cosas se hacen bien. Entonces estamos validando eso y yo creería que en unos días nosotros vamos a estar realizando nuevamente, luego de todas estas actividades que estamos haciendo, pues vamos a reiniciar con todas las obras respectivas para la construcción de este tramo de carretera. La vamos a pavimentar, es una obra que va a beneficiar a miles de ciudadanos que habitan en la zona. ¿Cómo va? Voy a hacer una pausa cuando hablemos sobre el tema del paso de desnivel también, el sector de Comalapa, porque ese es otro de los grandes obras que va a venir a conectar y a facilitar más el tráfico por la zona. Hablamos de eso cuando regresemos. Pausa, gracias, 7:35. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministro de Obras Públicas en esta parte, segunda parte del programa, Romeo Rodríguez.
Ministro, el caso del bypass en el sector de Comalapa, ¿cuál es el estatus de la obra de construcción? Sí, bueno, en este momento ya llevamos cerca de un 50% de avance de la construcción del paso a desnivel que estamos realizando en la intersección en la carretera litoral con la autopista Comalapa. La idea de este proyecto, que además es parte de una donación de Fomilenio, que de hecho esos recursos se iban a perder si no los utilizábamos. Entonces, pudimos utilizar estos recursos, construir esta obra que le va a dar seguridad vial a todos los turistas que vienen del aeropuerto y que quieren irse hacia las diferentes playas de la Libertad. Ya no van a tener que atravesarse la carretera a 4 carriles, que de alguna manera podía generar diferentes accidentes en ese sector, sino que lo van a poder hacer por este paso a desnivel. De igual manera, todas las personas que vienen de San Salvador y que quieren ir hacia el aeropuerto, también se van a poder ir directamente por este tramo, aunque digamos esa carretera de alguna manera siempre ha sido un poco fluida, pero en esa intersección, principalmente para todas las personas que vienen de la carretera del litoral y de la carga que viene del puerto de Acajutla y que pasa por ese tramo y que se va hacia Honduras principalmente, era un problema atravesarse los 4 carriles. Entonces con esta obra que estamos ejecutando, pues vamos a solucionar este problema en específico. Son 2 puentes los que se están construyendo de cerca de 35 metros de longitud. Adicional, se está haciendo todo un relleno para poder ya habilitar el paso a desnivel. De hecho, la mayoría de las cosas son prefabricadas y eso de alguna manera ha ayudado para que este proyecto pueda concluirse lo más rápido posible. De hecho, hace un par de meses fue que inició la obra y ahora incluso en la fotografía se puede ver cómo es el avance que lleva. Incluso esos puentes que ya incluso ya tienen su losa, ya están prácticamente concluidos y ya se está haciendo un avance importante. El relleno. Es un avance importante. Nosotros consideramos que el último trimestre de este año ya vamos a haber concluido este paso a desnivel en la intersección entre la autopista Comalapa y la carretera litoral para beneficiar el turismo de nuestro país y para garantizar la seguridad vial de todo el comercio y de toda la carga logística que proviene del puerto de Acajutla, que pasa por la carretera litoral y que de alguna manera tenía que atravesarse los 4 carriles de la carretera. Bueno, aquí me están preguntando también sobre el tema de San Miguel con el bypass, que creo que es otra, ya está avanzado eso, ¿no? Sí, el periférico Gerardo Barrios, que de hecho es la obra de infraestructura vial más grande de los últimos 50 años para el oriente de nuestro país. Este proyecto, cuando nosotros llegamos al gobierno, no tenía el diseño terminado. Incluso tuvimos que terminar el diseño de ingeniería para poder licitar el proyecto. Entonces, el proyecto consiste en 21 kilómetros de carretera, que incluye 2 puentes grandes, uno sobre el río Grande de San Miguel y otro sobre el río Taisihuat. Esos 2 puentes ya se están construyendo en este momento. Ya terminamos la ampliación, porque había un tramo de ampliación dentro de este proyecto que eran 3.46 kilómetros desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo. De hecho, el presidente de la República puso la primera piedra los primeros 100 días de gobierno. Esa ampliación en este momento ya está concluida como parte del proyecto. Pero adicional a esa ampliación también estamos trabajando en este momento en la construcción de un paso a desnivel que va a hacer que todos los conductores que transitan por esta vía importante puedan ingresar de alguna manera en este paso a desnivel y pasen por una apertura de carretera de cerca de 16 kilómetros, es decir, son los 3.46 de ampliación que ya realizamos más los 16 kilómetros de apertura de carretera, 4 carriles que va a beneficiar a todas las personas del oriente del país, porque la idea de este bypass es que ya no tengas que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que te puedas ir por este sector directamente si quieres ir a la Unión, o de igual manera los que vienen de la Unión ya no tengan que ingresar por la ciudad de San Miguel, que de alguna manera se generaba tráfico vehicular, sino que lo puedan hacer directamente por esta nueva carretera. Entonces, estamos avanzando con el proyecto, y el primer tramo ya lo concluimos, ya tenemos un 100% de avance. Estamos trabajando en el resto de los tramos del proyecto. Incluso había un inconveniente con uno de los tramos porque lamentablemente nos dejaron el proyecto desfinanciado. Entonces teníamos cerca de 30 millones de dólares que le hacían falta al proyecto, que el FMLN no los dejó, y también parte de la negligencia que ellos tuvieron. ¿Por qué?
porque porque cuando se negoció el financiamiento de este proyecto con JICA, con la cooperación japonesa, se hizo primero que los diputados anteriores aprobaron que se financiara en yenes. Entonces, cuando se financió en yenes y se aprobó que fuera en yenes, con respecto al dólar hubo una devaluación de la moneda importante en el tiempo por cerca de 11 millones de dólares. Es decir, el gobierno de El Salvador perdió solo en devaluación de la moneda cerca de 11 millones. Y no solo eso, sino que también, adicional a eso, como no estaba terminado el diseño y no se habían incorporado accesos a las comunidades y en diferentes sectores, incluso las rotondas o los intercambiadores no cumplían ni tan siquiera la normativa constructiva con respecto a lo que se había hecho. Entonces ya cuando se terminó el diseño, detectamos que faltaban 30 millones de dólares. Pero ¿cómo conseguimos estos 30 millones de dólares? No fue que pedimos un financiamiento adicional, no fue que fuimos a la asamblea, porque igual la asamblea anterior no nos hubiera aprobado nada, tampoco se le ha pasado nada a esta asamblea con respecto al periférico Gerardo Barrios, sino que lo que hicimos fue que cuando licitamos los tramos de construcción, porque el proyecto se dividió en 4 tramos, pues cuando licitamos los primeros 3 tramos de construcción y cuando se adjudicaron, como se sometió a competencia, esa competencia entre diferentes empresas nos fue generando ahorros. Y con los ahorros, es decir, con los remanentes de los proyectos, fue que logramos financiar el último tramo, que lo sacamos a licitación también para poder terminar con todo este gran proyecto de infraestructura que va a beneficiar a miles de ciudadanos. Quiero hablar de 2 temas importantes, pero quiero cerrar el ciclo del tema de las carreteras, porque cuando se habla de soluciones que se requieren para la viabilidad del tráfico, creo que todos nos sentimos, digamos, esperanzados a que verdaderamente esto se lleve a cabo. Para nadie es desconocer los dolores de cabeza que causan el tipo de congestionamiento. Por ejemplo, el caso de La Gloria, preguntaba un televidente, ¿qué se piensa hacer con el problema de La Gloria? Para muchos que en el sector norte de la capital ingresan, ¿qué se piensa hacer con el Boulevard del Ejército, con ese carril segregado también? Son preguntas bien interesantes que están ahí planteadas, ministro. Voy a hacer una pausa y regreso. Y lo otro tiene que ver con esto de que la Asamblea estudia de que el Ministerio de Obras Públicas reparta el FODES a las alcaldías. Este es otro tema que me gustaría abordarlo con usted. Entiendo que también el tema de compra de semáforos, creo que es importante también conocerlo, sobre todo para viabilizar el tráfico en la capital. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias una vez más. Vamos a aprovechar estos minutos. Cerramos este ciclo para hablar de los otros temas que había planteado, ministro, antes de irnos al corte, sobre las soluciones al tráfico vehicular en el sector de La Gloria, el sector norte de la capital. ¿Podemos tener una viabilidad de pasos a desniveles ahí? ¿Es viable o qué se pensaba hacer para resolver ese problema? Sí, mira, nosotros hemos estado trabajando en varias alternativas para poder solucionar el tráfico vehicular en diferentes sectores. Obviamente una de ellas es la mejora de la calidad y servicio del transporte público y además de construir un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, que de hecho en este momento ya estamos en los estudios de factibilidad y diseño de ingeniería básica. Claro, ¿verdad? Este tipo de alternativa lleva también su tiempo, además de conseguir los recursos necesarios para poderla realizar, pero sí lleva un tiempo. Pero digamos, esta es la solución principal, de hecho, lo cual los diferentes países del mundo le han apostado, es decir, tú puedes ver en Estados Unidos, en Japón y en otros países que incluso en las ciudades de ellos son más concentradas, tienen muchísima más población que la nuestra, pues se pueden mover mucho más ágil que nosotros. Entonces, ¿por qué es? Porque le han apostado al transporte masivo. Obviamente, así como ellos han hecho, pues nosotros tenemos que apostarle también a otro tipo de alternativa de movilidad para solucionar el problema. Es decir, que la gente deje su vehículo particular y que se pueda mover en un sistema de metro o en otro tipo de sistema de transporte. Pero esta es una de las alternativas que se está dando, que tal vez es más a mediano plazo, digamos, ni tan a mediano plazo, pero porque, decir, a comparación de lo que se han tardado
30 años y no vimos cambios en el transporte, por ejemplo. Nosotros sí estamos trabajando, incluso ya sacamos el estudio de factibilidad, ya se está trabajando en eso y pues esperamos tener resultados muy pronto sobre este tema. Combinando Gloria y la Gloria y el sector del Boulevard del Ejército. Y eso es lo que voy. Sí. Y como segundo lugar también estamos trabajando en diferentes corredores donde tenemos que realizar diferentes proyectos de infraestructura. Por ejemplo, uno de los corredores es todo el sector del Constitución, de Apopa, el tramo de la Gloria, del sector de Mexicanos, llegando hasta incluso El Salvador del Mundo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visualizado en este sector? Pues tenemos que, por ejemplo, en el sector de la Constitución, pues acá ya el redondel ya cumplió hace décadas su vida útil. Entonces tenemos que hacer una serie de pasos elevados e incluso pasos deprimidos para poder solucionar el problema del tráfico. De hecho, ahí se contempla una obra que tiene un costo alrededor de $20 millones aproximadamente. De igual manera, también tenemos el sector de la calle principal La Gloria, donde hay un semáforo y que todos los vehículos de alguna manera se detienen en ese sector. La intersección también de la calle Sacamil y de la calle el Volcán. Entonces, en todo ese tramo nosotros hemos contemplado realizar una serie de obras de pasos a desnivel para poder solucionar el problema del tráfico vehicular. Incluso hay un redondel donde está Walmart, que es el redondel Traffic Handle, que por ejemplo ese redondel únicamente sirve para Walmart, no sirve para poder retornar a ninguna de las comunidades. Obviamente alguien que viene del sector de Apopa se puede meter al redondel y después retornar, pero con las obras que estamos contemplando pues ya no sería necesario. Va a desaparecer incluso hay que quitarlos. Entonces hay redondeles que hay que quitarlos, hay redondeles que tenemos que hacer un paso a desnivel, un paso deprimido, y estamos contemplando todas esas obras necesarias. ¿Sabe, ministro, que una cosa importante, perdón, es, déjenme esta imagen? Yo transito frecuentemente lo que es el paso a desnivel de la Chulona, que le llamamos. La presencia de agentes de tránsito dando vía para evitar esa saturación, aún los semáforos en rojo dando vía, descongestiona muchísimo. Solo esa observación quería hacer, perdón. De acuerdo. Y es que, y eso es lo que quiero llegar. Digamos, está un proyecto de una serie de pasos a desnivel y de obras de infraestructura, en algunos casos, incluso en algunas intersecciones, incluso hay que cerrarlas y quitar el semáforo, porque se van a hacer otros retornos en otros tramos más adelante. Pero digamos, todo ese corredor, hasta llegar al Salvador del Mundo, del Constitución, hasta llegar al Salvador del Mundo, pues ya estamos trabajando en los diseños, incluso ya terminamos la parte de factibilidad de lo que teníamos que hacer, ya estamos trabajando en los diseños para poder ejecutar diferentes obras que solucionen estos corredores viales. Por ejemplo, solo la intersección de Sacamil y calle El Volcán son cerca de $12 millones los que tenemos que invertir para ejecutar las obras que son sumamente necesarias. Pero adicional a esto, y eso es lo que quiero llegar, es que vamos a cambiar el parque semafórico a nivel nacional. Es decir, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de los agentes de tránsito en diferentes intersecciones, que muchas veces ayudan para aliviar el tráfico vehicular, y cuál es la función en realidad de los gestores o de los agentes de tránsito en algunas intersecciones. Pues la función es que muchas veces los semáforos no tienen la capacidad, porque no tienen este tipo de tecnología para identificar de dónde viene la mayor cantidad de vehículos. Entonces, lo que ellos ayudan a hacer esta función. Entonces, pero con los nuevos semáforos que vamos a instalar, vamos a empezar con el área metropolitana de San Salvador y después vamos a ir a los diferentes sectores del país. Pero con estos semáforos inteligentes, la idea es que estos puedan captar la cantidad de vehículos que se están moviendo en las diferentes intersecciones, y de acuerdo a esto poder cambiar el color del semáforo. Es decir, por ejemplo, si en las mañanas, que todos sabemos, hay más cantidad de vehículos que ingresan hacia San Salvador, pues obviamente los semáforos, al detectar la cantidad de vehículos que se están movilizando, le va a dar prioridad a los que quieren ingresar hacia San Salvador. Y por las tardes, al revés, hay más cantidad de vehículos que salen de San Salvador. Entonces le va a dar prioridad a la gente o a los vehículos que están saliendo de San Salvador. Entonces, nosotros, según estudios que se han hecho,
Esto va a reducir en un 30% el tráfico vehicular. Si bien es cierto, no es la solución definitiva, por eso quiero aclarar esto. No es la solución definitiva, pero es parte de las soluciones que se va a dar, porque el problema del tráfico es complejo. Y así como es complejo, también las soluciones que se tienen que dar no son soluciones fáciles. La primera es mejorar el sistema de transporte y dar más alternativas de movilidad a todos los ciudadanos, que la gente deje su vehículo particular y se mueva en sistemas de transporte masivo. Pero esto lleva su tiempo. En segundo lugar, también se van a hacer diferentes obras de infraestructura que son sumamente importantes. Una de ellas, el cambio del parque semafórico, que consideramos que va a ser una inversión de cerca de $50 millones aproximadamente. Incluye, no solo incluye el cambio de los semáforos, sino que también incluye todo el sistema de fotomultas para poder regular las diferentes acciones que realizan los conductores en las diferentes vías a nivel nacional, porque nosotros podemos incrementar la cantidad de agentes de tránsito, podemos incluso darle facultades a través de la Asamblea Legislativa a los gestores para que puedan imponer multas. Pero aunque incrementemos la cantidad de gestores, aunque incrementemos la cantidad de policías de tránsito, nunca vamos a dar abasto por las diferentes calles que tenemos a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la mejor forma y cómo lo han hecho los países desarrollados? Pues lo que han hecho es apostarle a la tecnología y con esto poder dar soluciones en diferentes intersecciones o en diferentes sectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ordenar el tráfico vehicular? Pues si alguien, por ejemplo, invade un carril, va a una velocidad inadecuada o infringe alguna de las leyes de tránsito, pues la cámara va a detectar la placa y con esto se le va a colocar una infracción. Claro, son las fotomultas. Entonces, ¿qué son el sistema? Aroma del Mar dice, buenos días Ernesto, y también al ministro, te ruego le pregunte si habrá mejoras allá por el kilómetro 59, carretera del litoral cerca del Palmarcito, dice, porque están malas las calles, ¿no? Sí, bueno, la carretera del litoral toda la vamos a mejorar. En este momento estamos reconstruyendo desde Santa Isabel Izhuatán hacia el kilómetro 5 en el sector de Sonsonate, en el desvío hacia Cajutla. Y del kilómetro 5 hacia La Chadura, incluso ya reconstruimos cerca de 30 kilómetros, y en este momento estamos reconstruyendo cerca de 13 kilómetros restantes de la carretera. Adicional, también se ha licitado el tramo del desvío de Zacatecoluca hasta llegar al bypass de Zulután, y así también van a haber otros tramos de la carretera litoral que vamos a estar reconstruyendo para mejorar la conectividad de todos los ciudadanos. Es decir, estamos trabajando para darle una solución verdadera a los conductores que transitan en diferentes calles y donde normalmente lo que se hacía era hacer un bacheo. Incluso solo el kilo 5 a La Chadura se hacía un bacheo, se intervenían cerca de 5 kilómetros al año. Eso es lo que se intervenía antes. Es decir, a ese paso iban a pasar cerca de 8 años para que terminaran de rehabilitar toda la carretera. Y después de los 8 años se iba a volver a dañar y le iban a tener que volver a intervenir. Pues ahora hemos tomado la decisión de reconstruirla toda. Pues sí, ahora los impuestos de los salvadoreños los estamos invirtiendo en obras de verdad, no como antes, que lo que hacían es que los cambiaban por aviones o dádivas o otro tipo de cosas. Pues ahí incluso hay investigaciones de la Fiscalía donde el ex ministro de Obras Públicas cambió un puente en Chalatenango por $8 millones y a cambio la empresa les dio un avión para el expresidente de la República, Mauricio Funes. Y esa investigación está en la Fiscalía, por ejemplo. Es un tema que me gustaría abordarlo más adelante. El tiempo se me fue, ministro. Hay mucho interés de la población preguntándole sobre las obras. Le invito a su equipo de comunicaciones para darle atención ingresando a nuestra página y darle atención a las preguntas que están haciendo. Gracias por habernos actualizado esta mañana con las obras que se están haciendo, ministro. No, gracias a ti por la invitación y decirle al pueblo salvadoreño que vamos a seguir trabajando día con día para darle soluciones verdaderas, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que en diferentes sectores de nuestro país, en el oriente, en el occidente, en la zona norte, para central, para poder llevar las obras de infraestructura y las obras públicas que de verdad transformen la vida de cada uno de nosotros. Ok, hola Ernesto, soy el padre del Buquelito de Huateca, dice, que nos arregle la calle, ministro, dice, la de Huateca, dice. Sí, la calle Hace más de un Huateca, año pedimos arreglen la carretera que va de Arambala a Huateca. La calle de Arambala a Huateca, que son cerca de 8 kilómetros aproximadamente, ya en este momento estamos por finalizar el diseño de ingeniería y luego del diseño de ingeniería va la etapa de la construcción de la obra. Obviamente
¿por qué digo diseño de ingeniería? Lo que sucede es que hay diferentes obras de paso en esos 8 kilómetros que se tienen que realizar. Todo el sistema de drenajes, tuberías, incluso se diseña hasta la estructura de pavimento que se tiene que colocar de acuerdo al tráfico vehicular. Entonces, estamos en esa etapa, pero esta obra va a ser una realidad. Gracias, ministro. Le agradezco muchísimo. Vamos a estar atentos a todas estas obras. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.